A ver, nosotros estamos programados, ¿no? Tenemos programas y que son tan sutiles que hasta incluso lo negamos y decimos que no lo tenemos, pero todos tenemos programas. Ujú. Pues fíjate que esa pregunta es la pregunta del millón, ¿no? Como quien dice, ¿cómo hago? La famosa pregunta, o popular pregunta. ¿Cómo hago? Sí, sí, todo muy bien, pero ¿cómo hago? Sí, está todo maravilla, muy bien, muy lindo todo, qué bello, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Esa es la pregunta del niño, la pregunta del niño, porque es la pregunta del niño, ¿cómo hago? ¿No? Y a veces digo, eh, la respuesta es tan sencilla que se vuelve demasiado compleja por ser sencilla, porque nuestros programas ponen de alguna manera de relieve, ¿no es cierto? Es esa cosa, pone de manifiesto, digamos, es esa forma de creer que lo sencillo no puede ser tan sencillo, porque si fuera sencillo entonces todo sería fácil. Son programas, ¿no?, que tenemos. Cuando Sí. se plantea que algo es muy sencillo, si uno quiere buscar un cambio y uno quiere cambiar, eh, obviamente hay 13 frases que pueden servir y mucho, ¿no? Como para empezar, digo yo, ¿no? Primero, querer cambiar, que muchos dicen, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, pero no pasa el acto para cambiar, lo Ujú. cual está dando un mensaje al subconsciente. Porque por un lado dice, yo quiero cambiar, yo quiero, pero ¿desde dónde dice, yo quiero cambiar, yo quiero? No, 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 sí, yo quiero cambiar. Es desde el conflicto. Se pide desde el conflicto. Y nada que se pida desde el conflicto va a provocar un cambio. Porque si es desde el conflicto, vas a tener más de lo mismo, porque hay que resolverlo, ¿no? Entonces, claro, ¿desde dónde se pide? Imagínate, una mujer eh, adolescente, sentada en el umbral de su puerta de su casa en una noche de luna radiante, está viviendo una situación de gran tristeza profunda y de pronto mira la luna y le pide al universo, por decir así, un compañero para su vida y nada más que eso, con eso se conforma. Pero lo pide en un momento de angustia, en un momento de estrés, que ahí es donde responde nuestro subconsciente, podríamos decir, Dios, universo, o como le querramos llamar. Entonces algo que es insospechado, que está mucho más allá de nuestra voluntad y de nuestras decisiones, que no sabemos qué es, que le llamamos subconsciente, o podríamos llamarle el genio de la lámpara de Aladino, o un genio que sale de la botella, que de pronto sale y dice, deseo concedido. ¿Por qué? Porque si uno a través del intelecto y sus pensamientos dice, yo me conformaría con un hombre en mi vida, me conformaría que sea un gran compañero y nada más. Pero es desde lo intelectual. No es que va a venir un compañero para tu vida porque vos estás pensando en un compañero, no, no. Pero si uno lo pide con desesperación en un momento de la vida, en donde claramente hay una variación de estrés, de adrenalina y cortisol, bueno, ahí es donde nuestro cerebro, que es el que comanda, el que dispara, digamos, las soluciones, las enfermedades, y nuestro subconsciente, que es como el oficinista que está detrás del cerebro, bueno, entonces los pedidos que nosotros hacemos en la vida en términos conflictivos, porque lo estamos pidiendo para realmente sobrevivir. Todas aquellas cosas que peligran nuestra supervivencia, en donde está en jaque nuestra supervivencia. Cuando en esos momentos pedimos lo pedimos con desesperación, lo pedimos con angustia, con estrés, ahí es donde los deseos o los pedidos, digamos, van a ser concedidos por nuestro subconsciente. Y van a pasar los años y esa misma persona en algún momento va a volver a mirar al universo y le va a preguntar, ¿qué hizo esa persona o qué hice yo para merecer esto? Pero como no querías un compañero para tu vida, y sí, yo quería un compañero. Bueno, ahí lo tenés, compañero. Bueno, me pediste príncipe azul, o me pediste compañero. Bueno,
No vas a tener más que él porque lo que se necesitaba era una compañía. Y el compañero puede ser aburrido, pues de todo, ¿no? Porque el sueño era otro, Mm. el sueño era otro, pero estaba ese programa que susurraba y decía, los príncipes azules te hacen sufrir. Entonces, son creencias también, ¿no? De pronto, siempre hay personas que te van a aconsejar, a eso voy, de acuerdo a sus conflictos. Ujú. Y muchas veces hacemos casos a personas que están convencidas muchas veces que hacen cosas buenas por uno, cuando en realidad esa persona no es que está haciendo cosas buenas o cosas buenas por los demás, sino que siempre en base a sus necesidades insatisfechas dan el consejo, porque el consejo siempre es para uno. Entonces ahí es cuando nosotros no escuchamos a nuestro ser interno, a la voz de la verdad interna, a nuestros sueños, a esas cosas que deseamos, que queremos, sino que vamos por el conflicto siempre. Por esos miedos que tenemos de la supervivencia, terminamos pidiendo cosas para nuestras vidas que nos conformen, nada más. Como por ejemplo, Mm. digo yo, quiero una compañera para mi vida, quiero cuando en realidad no hacía falta un compañero para resolver ese conflicto. Pero si lo pediste, entonces digo que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, obviamente, como dice la frase, las cosas que vemos cambian. Pero cuando cambiamos el chip, cuando observamos a la cosa de otra manera, es evidente, ¿no es cierto?, que las cosas que ocurren, obviamente, son distintas, ¿no es cierto? Entonces digo, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago? A veces digo que es tan sencilla la respuesta que se vuelve todo demasiado complejo, entonces no se pasa a la acción. Entonces hay un discípulo que le dice a su maestro, maestro, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para salir, para hacer un cambio en mi vida? ¿Cómo hago yo para salir de esta prisión mental que tengo? ¿De qué manera? Entonces, entonces el maestro le dice, bueno, esto es muy fácil. Dice, para salir tienes que hacer esto, esto y esto, pero lo vas a hacer solo en tu casa. Cuando lo resuelvas, vienes, dice el maestro, y lo resolvemos juntos. Entonces el discípulo intenta resolver ese conflicto, el maestro le da, obviamente, digamos, el manual, como por decir así, y el discípulo se va y vuelve a los 20 años, demasiado tiempo. Y después de 20 años, el maestro que sigue vivo le dice, ¿y cómo te ha ido? Dice, maestro, han pasado 20 años, no puedo salir de esta prisión mental. No puedo salir, no puedo hacer ese cambio que estoy buscando en mi vida. No supe cómo hacer. Dice, pero yo te expliqué cómo hacerlo. Es muy fácil, sin embargo, no lo has hecho. Entonces dice, pero ¿cómo hago, maestro? Bueno, dice, vení, yo te voy a explicar cómo se puede hacer esto. Entonces, bueno, agarra un cartón, una caja, entonces lo hace meter adentro al discípulo dentro de la caja, y el maestro le dice, cuando estés dentro de la caja, yo, maestro, te voy a preguntar, ¿cómo haces para salir de esa caja? ¿Sí? Entonces ingresa el discípulo dentro de la caja, una caja grande de cartón, y el maestro le dice, ¿cómo haces para salir de esa caja? Y entonces dice el discípulo, no puedo salir. Pero sal, tienes que salir. No puedo, dice el discípulo, no puedo salir. ¿Cómo hago, maestro, para salir? Entonces el maestro dice, me voy a meter yo dentro de la caja y tú vas a estar del otro lado. Entonces el maestro entra dentro de la caja, el alumno queda de otro lado. Entonces el maestro le dice al alumno, pregúntame a mí cómo hago yo para hacer esta caja. Maestro, ¿cómo haces para salir de esta caja? Entonces dice, maestro, ¿cómo haces para salir de esta caja? Y entonces el maestro rompe la caja y dice, así. Entonces el alumno se queda sorprendido de lo fácil que era salir. Simplemente era salir. ¿Cuál sería, digamos, en este caso, la metáfora, ¿no? Porque estamos hablando de metáforas. Sí. Que a veces tomar decisiones
nos puede llevar 5 minutos, pero si tomamos esas decisiones y creemos que hay un abismo muy profundo y que vamos a dar un salto al vacío con los ojos vendados sin saber qué hay abajo, es tan compleja nuestra mente que nuestra mente siempre quiere saber qué hay más allá, porque si no sabe qué hay más allá, no toma decisiones. Ujú. Y como estamos viviendo en este mundo de expiación, insospechado digo yo, muchas de las decisiones que tomamos los seres humanos para poder hacer ese cambio es pegar un salto al vacío con los ojos vendados sin saber lo que va a pasar. Porque ahí está, digamos, de alguna manera, el sacrificio que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer para ese cambio. Porque ¿qué estamos dispuestos nosotros a soltar? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a, a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para hacer ese cambio? Entonces, a veces el sacrificio puede ser simplemente no saber qué va a pasar, nada más. Ujú. Como si no nos pidieran nada más que eso. No saber qué va a pasar. Tomar decisiones sin saber qué va a pasar. Ahí es cuando se consiguen resultados, que es la parte más difícil, ¿no? Porque ese cómo hago tiene que ver con eso. Porque el cómo hago es fácil, ¿eh? ¿Cómo hago para salir? En 5 o 10 minutos podés salir y hacer un cambio en tu vida si vos querés. ¿Cómo? ¿En 5 minutos? Sí, pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar por tomar esa decisión? Entonces aquí es donde viene el tema de lo simbólico, ¿no? Y muchos están acostumbrados a cortar la torta de la misma manera. Entonces para muchos la torta se corta, supongamos que hay una torta, sí, una torta porque la torta les gusta a todos, ¿no? ¿O no? Supongamos que hay una torta y de pronto vienen invitados y resulta que son 8 invitados. Pero esa torta hay que cortarla de tal manera que queden 8 porciones. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar esa torta que queden 8 porciones? Solamente hay que hacer 3 cortes, nada más. Sabemos que con esos 3 cortes va a haber un cambio en la vida de esa persona. Son los 3 cortes que tenés que hacer. No 2 cortes, ni 4. Son 3, porque si haces 2, te va a faltar uno. Entonces no vas a hacer el cambio en tu vida. Si haces 4, no sirve tampoco. Tienen que ser 3 cortes. El subconsciente nos pide 3 cortes. Puede ser con un cuchillo, con una katana, con lo que sea. Hay que cortar la torta. Entonces, 3 cortes tienen que quedar 8 porciones. ¿Cómo vas a hacer para que te queden 8 porciones? Ese es tu problema, ¿eh? No es el mío, dice nuestro subconsciente. Ujú. Demasiado que yo estoy aquí para hacerte caso en todo. Entonces, ¿cómo vas a cortar la torta? ¿Querés hacer un cambio? ¿Querés soltar amarras? ¿Querés soltar, cortar los hilos? ¿Qué querés hacer? ¿Querés ser abundante? Eh, ¿Qué querés? ¿Satisfacer tus necesidades? ¿Cumplir tus deseos? Bueno, tenés que hacer esos 3 cortes. Y si esos 3 cortes tienen que ver con la familia, que es lo más difícil, Ujú. después de esos 3 cortes, tu vida va a cambiar. Va a cambiar tu vida va a cambiar. Pero tenés que animarte a hacer esos 3 cortes. Entonces, está la torta, hace el primer corte, hace el segundo corte en una cruz. Sac, sac, quedan 4 porciones. Y hace un tercer corte. ¿Y cuántas porciones quedan? Yo hago un corte, 2 cortes en cruz, quedan 4 porciones. Son 8 invitados. Hago otro corte, que son 3 cortes que me piden, o que me pide el subconsciente. ¿Y cuántas porciones me quedan? Ya hice los 3 cortes, dice la persona. La persona está convencida que hizo los 3 cortes, y los hizo realmente los 3 cortes. Pero ¿cómo los hizo los 3 cortes? Claro, los hizo ¿Cómo? de un lado hacia el otro, en vez de, no sé, cortar diferente. En vez Claro. de hacer un zigzag, una Z, no sé, empezar No, a no, mover no, 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 cuchillos. no, 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 porque los 3 cortes son sac, sac, nada de vueltitas, porque esas vueltitas y esas S o Z es la manipulación.
Cuando hacemos cortes, queremos manipular, no hacemos los cortes que tenemos que hacer. Entonces hacemos S, Z, o no sé qué letra. Eso es manipulación. No podemos cortar de esa manera porque no se va a solucionar el conflicto así. Se soluciona el conflicto con los 3 cortes. Entonces la persona hizo los 3 cortes, pero quedan 6 porciones. ¿Cómo hizo los cortes? Le pregunta el maestro o el subconsciente. Vení. ¿Cómo hiciste los cortes? ¿De qué? ¿Cómo? Contame, ¿cómo? Y yo hice así, hice los 3 cortes. Me pidieron que haga los 3 cortes, yo hice los 3 cortes. No, pero no está bien hecho los 3 cortes. Entonces, muchas personas, o creemos muchas veces, que cuando solucionamos nuestros conflictos, hemos hecho los cortes que teníamos que hacer. Y decimos, yo ya superé esto, superé lo otro, yo ya pasé por esto. Y sin embargo, después en la vida nos damos cuenta que no hemos resuelto esos conflictos. Creímos que hicimos esos cortes, pero nunca nos dio resultado. ¿Se entiende lo que digo, no? Claro, como que falta, vos decís que faltan esas 8 porciones que no se llegó a hacer el corte necesario Hay, y que hay quedó una, pendiente. exacto, hay una forma que es la forma, digamos, menos habitual o más inhabitual de hacer ese corte con la torta, que es los cortes que generalmente nadie haría. ¿Por qué? Porque los patrones mentales que todos tenemos nos llevan siempre a pensar de la misma manera. Ujú, Entonces, al momento de solucionar un conflicto o de resolver esos cortes, de acuerdo a nuestros patrones mentales, ¿eh? El ujú, funcionamiento siempre va a ser el mismo y siempre va a ser cortar o hacer los cortes de la misma manera, porque no sabemos otra manera, porque no existe en nuestro subconsciente la posibilidad de hacerlo de otra manera, porque eso es un programa también. Cuando ujú. no existe otra posibilidad de hacerlo de otra manera, es porque estamos creyendo que no hay otra manera de solucionar los conflictos, porque para nosotros esa es la única manera y no hay otra. Nos estamos enfrascando en una prisión mental. Ahora, si pensamos que ¿Qué haces? Dos a la, tor círculos. a la torta podemos hacer así, cosa que a nadie se le ocurre, pero podemos hacer, salvo las personas que ya sepan sobre la simbología de la torta, claro que sí. Pero supongamos que está la torta, de pronto yo hago un corte, hago otro corte, tengo 4 porciones. El otro corte que yo voy a hacer, no tengo por qué hacerlo por arriba, Claro. porque me van a quedar 6 porciones, pero ¿qué tal si el corte lo hago transversalmente? Ujú, Si yo corto así me quedan 4 porciones, pero si a la torta yo la corto transversalmente, donde está el ujú. dulce de leche, así, Ah, entonces me quedan 8 porciones, las 4 de arriba y las 4 de abajo, porque yo hice un corte transversal a la torta. también. Esto que digo es simbólico, ¿por qué? Porque a muchas personas no se le ocurre cortar la torta de esa manera. Y así como no se nos ocurre cortar la torta de esa manera, Ujú, muchas veces en los conflictos de nuestras vidas tampoco se nos tampoco. ocurre hacer esos cortes de diferentes maneras. Claro. Es que pensamos que totalmente, claro, tenemos una lógica que también heredamos Exacto. con esas creencias y pensamos que la única forma de vivir es esta, la única forma de amar es esta, la única forma de trabajar es esta, ser exitoso es esto. Claro, y no lo vemos desde los otros ángulos. O no nos animamos, No, como dijiste vos, esa parte de animarse a vivir de otra forma.